Hola, muy buen día. Les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia, en la cual continuaremos repasando estos pueblos, estas civilizaciones prehispánicas. En esta oportunidad comenzaremos a conocer y comprender mucho más lo que tiene relación con este imperio incaico. El imperio inca es, sin duda, la civilización más importante del sur del mundo, de esta parte de Sudamérica. Y quizás, como bien lo dice el título, la más poderosa, no por su, por sus guerreros, no, por su estructura, era muy organizada, muy organizado. Nada funcionaba al azar. Pero ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo surge el Imperio Incaico? Es lo que veremos a continuación. La leyenda de Manco Cápac y Mamá Oclo. Manco Cápac y su mujer y hermana, Mamá Oclo, hijos del dios Sol, salieron del lago Titicaca. Su padre les entrega una milagrosa vara de oro. Donde se hundiera la barra de oro, fundase la capital de su imperio. Otra vez una leyenda. Nuevamente nos topamos con la importancia que tienen los dioses para fundar algo, para fundar una ciudad. Su cosmovisión, su forma de ver las cosas, está centrado netamente en lo que es la religión. Su religiosidad es muy importante, no es algo menor. La leyenda de los hermanos Ayar. Los cuatro hermanos Ayar con sus respectivas esposas surgieron de la cueva de Pacarimbo, entre ellos Manco Cápac y Mamá Oclo. Su mujer lograron imponerse a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos Ayar, aquí están, eran cuatro hermanos, cada uno con sus respectivas, de sus respectivas cuevas surgieron, cada uno surgió de la cueva de Pacarimbo, entre ellos Manco Cápac y Mamá Oclo. ¿Quién eran ellos? Los que vimos al principio. Eran ambos hijos del dios Sol, ambos, y habían recibido esta vara milagrosa que en lugar donde se hundiese, comenzaría su imperio. Finalmente, fue Ayar Manco quien fundó la ciudad del Cusco, junto a su esposa Mamá Oclo, y también el nombre de Manco Cápac. Asume este nombre. En un principio el reino, ojo acá con esta diferencia que voy a realizar. Ojo acá con esa diferencia que voy a realizar. Ustedes en muchos textos, en páginas web, van a encontrar que se habla del reino del imperio inca. Les contaré un pequeño secreto. No se alcanza a ver por el color.
El secreto es el siguiente. Van a ver aquí una pirámide que voy a dibujar. En la base de esta organización social, como hemos visto con otras culturas, esto se organiza por pirámide. Acá arriba, el que estaba en este lugar, lo haremos con una estrella. El rey se llamaba Inca. El rey tomaba el nombre, tenía el cargo de Inca. Él era el Inca, el rey. Los demás era el pueblo, los quechuas. Los demás eran el pueblo, los quechuas. Y no era motivo de vergüenza pertenecer, ser un quechua. Entonces, ¿por qué les hago esta diferencia? Para que tengamos claro que el quechua y el inca, sí, habitaron el mismo territorio. Pero si yo digo que un quechua gobernaba, también es cierto, porque el inca era un quechua. Pero una vez coronado, una vez rey, se volvía inca. Y tenía ese otro rango, era el rey. Ese era el secretito, para que tengan esa diferencia siempre y jamás, jamás se les olvide. En un principio, el reino quechua no se extendía del Valle de Cusco. Su cultura era muy semejante entre pueblos vecinos. ¿Qué quiere decir esto? Que se asemejaba mucho a otros pueblos. Era muy similar. Los quechuas tenían una extraordinaria capacidad de organización y un gran sentido práctico. Eran muy organizados, pero muy organizados. Un pueblo que se pueda diferenciar de los mayas, de los aztecas, por su organización. De aquí hay un dato curioso, un tips, que las mayores conquistas del imperio se realizaron en algo más de 50 años. No fue llegar y conquistar, tomó tiempo. Tomó tiempo. Pero acá hay otra diferencia. Algo más de 50 años. Y los pueblos del sur de Chile han sido conquistados. Aún nos queda un pueblo que sigue luchando, que sigue dando pelea. Y algunos pueblos del sur de nuestro país fueron exterminados. Es algo completamente distinto. Aquí tenemos lo que era el límite, lo que era el territorio incaico. Se dividía en 4 suyos. Chinchay suyo, Anti suyo, Conti suyo y Coya suyo. Todo esto, todos estos suyos que acabo de mencionar, reciben el nombre de Tahuantinsuyo, que es la organización, es otra forma de organizar.
Es otra forma de organizar y les permitía tener todo en un orden. ¿Cuáles eran sus límites? En la límite norte, lo que hoy es la frontera y un poco de Colombia. Límite sur, Chile, más o menos lo que tendría que ver hasta la cuarta región. Al este, selvas de Ecuador, región andina de Bolivia, y acá esta zona, vasta zona, que en el mapa se ve poco, pero es mucho, de lo que es de Argentina. Y lógicamente al oeste era bañado por las costas del Océano Pacífico. Nuevamente nos encontramos con la importancia que tenía el océano, que tenía el mar para un pueblo. Y ustedes me dirán, ¿por qué si eran tan estrategas, tan amplios, se quedaron en esta zona y no se ampliaron en Sudamérica? Les comentaré. Resulta, resulta, la zona que les voy a dibujar, hay cordillera, hay cordillera. No era llegar y pasar, tampoco era llegar y salir. Y ellos, en su organización, en su forma magistral de pensar las cosas, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de que esto era un lugar estratégico, militarmente y socialmente. No por nada tenían lugares importantes en altura. Lugares en altura, Machu Picchu, Cusco. Nos encontramos acá con parte de Ecuador, que Ecuador tiene zonas altas, lo que hoy corresponde a Quito. Así. ¿Y en qué Tahuantinsuyo estaba la capital? Era en Antisuyo. En Antisuyo estaba la capital. Acá tenemos, en, en el siglo XII se consolida el dominio de la región. Esto es aproximadamente lo que quiere decir aproximadamente que en el sur, en Sudamérica, lo que hoy es Sudamérica, ellos eran predominantes, eran un vasto imperio, y no cualquier imperio, un imperio muy organizado, un pueblo en que la organización, el aporte que tú hacías a tu cultura, a tu ciudad, era importante. Tenías que ser alguien que aportara en su mayor esplendor, en su época de mayor esplendor, Pachacutec, esta época se llama, Pacha, ¿no sonará de Pachamama? Tierra Cutec, tierra, sin Pacha. Cutec, ¿qué significará?
tiene un significado muy valioso. En esta época de mayor esplendor, de mayor dominio, de mayor magnificencia, había más de 200 pueblos diferentes que estaban regidos por el imperio incaico. En nuestro país, muchas zonas del norte aún preservan sus tradiciones incaicas, su ganadería, los telares, alfarería, su organización. No es algo menor, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta al momento de hablar de este vasto imperio, de este vasto imperio. Porque ojo acá nuevamente, ojo y oído con lo que diré, y el gesto que puedo hacer con las manos. Los pueblos precolombinos, prehispánicos, son autóctonos de estas tierras. Autóctonos. ¿Qué quiere decir esto? Que han estado aquí desde siempre, desde el principio de la existencia de estos pueblos. No es motivo de vergüenza decir, ah, no, que yo tengo apellido indígena. No, sientan orgullo, tienen que sentir orgullo. Tienen un apellido que es sinónimo de que son de esta tierra. Un nombre, hay nombres muy hermosos en el curso. Nombres preciosos. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro legado, de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que vamos a hacer también. Porque en ustedes está el cimiento para el futuro. Si yo como profesor quiero que en un par de años más, no tantos, no sea motivo de vergüenza llevar un nombre o un apellido autóctono de nuestras tierras, lo tengo que cambiar, lo tengo que enseñar, hacer que sea más valorado para todos ustedes. Aquí tienen ustedes el escudo del Imperio Incaico. ¿Cómo funcionaba? ¿Qué es lo que es? Comencemos a valorar los pequeños detalles, estas cosas que nos hacen distintos. Valoremos lo que está hecho acá, en nuestras tierras, lo que es autóctono, porque holóctono ya hay mucho. Hay muchas cosas que son holóctonas, cosas que llegan a implantarse. ¿Por qué no ir a ver el carnaval andino con la fuerza del sol? Vamos, es autóctono de acá, porque son bailes, es una celebración que si bien no lleva más de 20 años, pero abarca tradiciones de pueblos de nuestra región. Cosas autóctonas hay muchas, se los vuelvo a reiterar. Halloween, palabras que uno dice. Valoremos esto, lo que somos, lo que fuimos y ser algo mejor. Con esto vamos a finalizar la cápsula de hoy. Para cohesionar estos pueblos se impuso religión. Nuevamente, este es sometimiento cultural. La cultura superior predomina. ¿Cuál era la máxima deidad? El dios Inti, dios Sol, el padre de los incas. El padre de los incas.
Viracocha era el dios creador del hombre, eterno y todopoderoso. Se veneraba a varios dioses, es decir, eran politeístas. Y acá nos encontramos con el nombre del pueblo. El idioma oficial del imperio fue el quechua o runasimi. Aquí tenemos una imagen en oro, es tallada en oro, del dios Inti. Pero ¿cuál es la diferencia? Sí, somos el pueblo dominante, el pueblo que los va a dominar, a conquistar. Pero, ojo acá, se daba una libertad en qué? En que los pueblos que eran conquistados podían mantener su propio dialecto. No era castigado si hablaban en su dialecto. No era castigado. Tenían que aprender la otra lengua, sí. Pero ese nuevo su dialecto no era castigado. ¿Por qué? Porque en este nivel de organización el respeto de las costumbres es importante. Se impuso religión, no se impuso otra cosa. Y tú con tu propio dialecto puedes seguir teniendo tu propia religión. Puedes continuar con tus ritos religiosos, pero hay una religión que es para todos y nuestra lengua. Chicos, esperando que les haya gustado esta clase, me despido de todos y cada uno de ustedes, deseando que tengan un muy buen día y una feliz tarde. Será hasta la próxima.